Bien. ¿Qué colores? De los pagos del padre Cesario Gil. De Cesario Gil. Cesario Gil. Muy bien. Un Oye, futuro, César, y un también futuro, tenemos de la un República futuro Independiente. santo, Futuro sin duda. santo, en nombre de sin Dios. duda, sí. Y para la gloria de Dios. Oye, de la República Independiente de Pillan el Bun, Sandrita Pérez. Pillan el Bun es una localidad Ahí está cercana a Temuco, Jacqueline por eso dicen también. República Independiente. Oye, y bueno. Hola, entonces- Hardy. Hola, ¿quién está? Está la Jacqueline también. ¿Cómo está Jacqueline? Estoy con Carlito y con la Anita. Muchos cariños para todos. Ah, fantástico. Hola, chiquillos, un abrazo. Ahí está la ermita. Ahí también, la mamá de Lucho. Así que bueno, esto es como para contextualizarlo a ustedes, Osvaldo, ¿ya? Y a Pedro. Así que darle las gracias nuevamente por su presencia en esta instancia, que ojalá no sea ni la primera ni la última. Así es que, y que vayamos generando este puente, pues esta conexión tan necesaria entre realidades que se ven tan lejanas, pero que somos tan cercanas. Así que, sin más preámbulo, le entrego la palabra. Les hago el pase gol. A ustedes les gusta mucho el fútbol. Así que... El pase gol, muy bien, muy amable, Hardy. No, realmente, primero decirle que es una alegría, realmente muy, muy felices, digamos. Bueno, por lo menos uno siente eso desde la cercanía, desde la amistad. No me parece a mí que esto es lo que genera Cursillo, y cualquier ámbito es bueno para encontrarse, para compartir, para estar juntos. Me parece que la pandemia nos puso en ese lugar justamente, donde hoy los vínculos son, pareciera muy cercanos, ¿no? Con tener solamente un móvil en este caso una notebook o cualquier otro tipo de artefacto de esto, nos hace sentir cercanos y muy, muy amados, ¿no? Desde el punto de vista de la amistad, ¿no? Y lo que nos une acá es Cristo, sin duda, y la amistad, ¿no? Esto tan importante para nosotros desde Cursillo, ¿no? De descubrir Cursillo. Yo agradezco realmente esta posibilidad, y acá no venimos a dar ninguna maestría de nada, ninguna tecnicatura, no vamos a rendir examen con ustedes, sino que vamos a compartir. Y lo que nos va a gustar tanto, me parece, a mí por lo menos, y a Osvaldo sin duda también, es el compartir lo que vendrá después en escucharnos, en estar unidos en este vínculo. A mí esta pandemia me da esta posibilidad de trabajar desde mi casa, o sea que estoy desde muy temprano. Le compartí a Osvaldo y un poco a Hardy también, de que un día complicado, de bastante trabajo, estoy desde mi casa, desde la pandemia, desde marzo del 2020, estoy en mi casa. Me mandaron porque me descubrieron que soy de riesgo, simplemente porque tengo más de 60, pero me considero que estoy bien para estar, pero bueno, la ley aquí en Argentina dice eso, ¿no? Dicta esa norma, digamos, que nos tienen que mandar a la casa aquellos que cumplimos más de 60, así que aquí estoy en mi casa. Y yo agradezco también a Dios de darme la posibilidad de trabajar, y que bueno, que no nos cambia nada trabajar, al contrario, nos han dado todo, la empresa, bueno, gracias a Dios la empresa donde estoy, nos ha dado todo, o sea que estoy muy tranquilo en mi casa, pero muchas horas de trabajo de estar en internet, digamos, conectado, ¿no? Yo trabajo en un polo petroquímico y atiendo 2 servidores que sirven a las veces de todo lo que es la parte de procedimiento, todo lo que es la parte de cómo se deben hacer las cosas, y que tiene que estar actualizado en 2 servidores, y bueno, lo que hacen mediante distintos procesos es enviarme información para actualizarla, digamos, tengo que estar desde temprano conectado, no me controla nadie, pero bueno, uno se ha criado o se ha formado de una manera que cumplir es una parte importante de nuestra vida, ¿no? Desde nuestros padres, bueno, de la enseñanza, ¿no? De que cumplir es una parte importante del trabajo. Así que, y hoy me ponía en esta oportunidad que me brinda de estar con ustedes. Siempre leo el Evangelio, pero muchas veces no sé si logro internalizarlo, pero lo leo, quizá lo escucho, pero hoy me ponía en una situación particular este tema de que cuántas veces el Señor nos envía solos, ¿no? O en este caso acompañado con Osvaldo a hacernos cargo, digamos, de algo, nos obliga a esto de subir a la barca, ¿no? Y encargarnos de las cosas.
y ser responsable de llevar esa barca a la orilla, ¿no? O sea, y nos pone a prueba. Yo me reconozco débil en alguna parte de mi fe, por ahí, pero él me da fortaleza y me hace sentir acompañado para sobrevivir a estas cosas que estamos pasando, de la pandemia, de compañeros, de amigos de cursillo que han fallecido. Así que esto nos pone en un lugar muy, muy particular y desde la fe nos sentimos muy acompañados con amigos. Aquí tenemos muchos encuentros diocesanos, que eso también nos ayuda. Yo siempre pienso, o las ultrellas, ¿no? Cómo esas cosas nos ayudan, o la reunión de grupo, ¿no? Esas cosas cómo nos ayudan a sobrevivir ante situaciones extremas, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿qué haría la gente sin tener un vínculo, digamos? Por ahí la familia, pero hay gente que está sola, ¿no? Y uno piensa también, y uno aquí se siente muy acompañado, porque en cada ultrella que nos encontramos diocesana también lo vemos por pantalla también, ¿no? Antes la hacíamos presencial, hoy no podemos, la hacemos por pantalla, pero nos sentimos realmente muy acompañados. Bueno, yo me presento, soy Pedro Manzanal, estoy casado con Vilma, nos cargan siempre o nos presentamos de esta manera, Vilma y Pedro, los picapiedra o algo así, porque ella es Vilma y yo soy Pedro. Tenemos 3 hijos, Leandro y Marianela, que son mellizos, tienen 37 años, y Rodrigo, un poco más chico, el más chico de los 3. Pero bueno, ellos tienen, los mellizos tienen 37, un casal, digamos, algo así como un casal, Leandro y Marianela, un varón y una mujer, y el más chico tiene 32. Tengo un hermano mayor que yo, llamado Jorge, y mis padres no están conmigo, me acompañan sin duda desde el cielo, ¿no? Vuelvo a repetir este agradecimiento a Hardy, esta oportunidad que nos da, ¿no? Y me ponía un poquito, uno siempre se quiere poner a tono, en sintonía con quienes a quienes uno va a referirse o a estar juntos, unidos, y leía un poco la página de ustedes, de Temuco, creo que es San José de Temuco, ¿no? Así es. ¿Me escuchan? Sí, así es, San José de Temuco. Ah, perdón. No, pensé que se me había acordado. San José de Temuco. Y la página de ustedes dice, el MSC, no sé si en una parte del título así o en una parte de la presentación, dice, el MSC requiere, el Movimiento de Cursillo de Cristiandad requiere un grupo de personas que, asumiendo la mentalidad, se hagan responsables de la actuación estratégica y metodológica necesaria para que el movimiento vaya alcanzando su finalidad propia. Y me encantó esa definición, ¿no? Porque hasta lo podemos resumir en este encuentro, ¿no? Que es lo que vamos a intentar, digamos, asumir una mentalidad y estar juntos y unidos tratando de llegar a un entendimiento, por lo menos una aceptación, o como querramos llamarlo, de lo que estamos viviendo en forma personal, porque esto es, sin duda, es personal, ¿no? El movimiento de Cursillo apunta a la persona, así que es el descubrimiento, el encuentro es personal. Ahí, como decía Hardy, porque Hardy me pedía un título, digo, bueno, decía algo así como, sí, carisma fundacional, y yo lo sintetizo en amistad, digamos, yo lo resumo, lo pongo ahí, digamos, en ese lugar, digamos, ¿no? Porque ese lugar es el que yo encontré, digamos, en Cursillo, la amistad como vínculo, digamos, ¿no? Y senda y camino es lo que estamos intentando cada uno con sus cosas, intentar llegar a eso, ¿no? A que sea la amistad en el carisma fundacional, la senda o el lugar y el camino, ¿no? Hacia donde tenemos que encontrarnos. Eso por lo menos uno lo que puede expresar o desde el sentimiento, desde la convicción, ¿no? Y como movimiento de iglesia, al igual que muchos otros movimientos, sin duda nos identifican un carisma. A todos los movimientos, organizaciones en particular, sin duda de la iglesia, lo identifican un carisma, ¿no? Que es lo que identifica propiamente, ¿no? Y decimos fundacional porque es la manifestación de ese origen, digamos, ¿no? O sea, si hubo un carisma,
y hubo un momento particular, y eso se dio en un momento particular, y eso es fundacional, digamos, la manifestación del origen, del génesis, ¿no? De la génesis. Los carismas indican en primer término, bueno, yo creo que lo sabemos, ¿no? Son dones recibidos gratuitamente por Dios, los otorga gratuitamente, ¿no? Es la gracia en nosotros. Y en segundo término señalan las capacidades que estos dones ofrecen justamente para el bien de esa comunidad, digamos, ¿no? Eso me parece a mí que es claro, independientemente de todo, ¿no? ¿Y por qué nos identifica? Y nos identifica ya que desde Cursillo tenemos como movimiento un carisma, ¿no? Un carisma otorgado por el Espíritu Santo, que ha dado sin duda muchos frutos y dará aún más, sin duda. Nosotros estamos preparando aquí, queremos salir de todo este encierro y estamos con distintos protocolos, ya estamos trabajando en ello para, si Dios quiere, pronto ya tener Cursillo, así que con protocolo, con todo lo que se dé, porque todavía estamos en una situación media límite, pero bueno, queremos nuevamente renacer con eso, ¿no? Y en la palabra fundacional, como decía, está todo su ser, la génesis de ese soplo del Espíritu Santo en ese momento exacto, ¿no? Donde la gracia se hizo presente. Dicho esto, porque nos ha pasado y nos pasa, digamos, que cuando uno nombra la palabra fundacional, pareciera ser que uno quiere hablar de otra cosa, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo. Yo creo que aquí no va a pasar, pero pareciera, cuando ponemos la palabra fundacional, parece que hablamos de otra cosa, y no, realmente hablamos de lo nuestro, hablamos de nuestro carisma, y hablamos de lo que dio origen, ¿no? Muchísimos años hablando solo de carisma, que en definitiva es lo que nos une, pero la fundacional puso en superficie lo que realmente se pretendía de ese carisma. Lo malo que ese carisma, o esa discusión o esa forma, digamos, de interpretar algunas cosas o de distintas posturas nos ha dividido en algún aspecto, ¿no? Porque a veces nos pasa eso, ¿no? De muchos años de trabajar de una manera en esto del movimiento de Cursillo, y por ahí cuando llegó acá nos ha pasado, bueno, después Osvaldo sin duda va a ampliar un poco más, esto de lo fundacional nos trajo algunos desencuentros, pero sí, gracias a Dios se están, digamos, sanando de alguna manera y tratando de hacerlo vida. Porque decimos que el carisma fundacional es algo más que una buena idea, o que una idea edificante. Es una inspiración del espíritu que actuará como un dinamismo, un empuje, o nos empuja, ¿no? Identificándonos a cada uno de nosotros, y que irá impulsando a quienes adhieren a él durante todo su largo desarrollo, y sin duda ayudará a cumplir la misión o ser fiel, ¿no? Esta preocupación siempre de la fidelidad, ¿no? Lo que nos pide el Papa, la fidelidad al carisma, la fidelidad al fundador en este caso, es muy importante. Pero acá también no hay que confundir ser fiel con estar anclado, ¿no? Incluso esta pandemia no nos debe frenar, digamos. Sobre el carisma y sobre el fundador se pide siempre fidelidad. Sucede en todas las congregaciones, en todos los movimientos. Me parece a mí que esto es lo que nos da sentido, digamos, por qué estamos donde estamos. Si no, tranquilamente nos vamos, como siempre decimos, muchas veces me voy a jugar a las bochas del club, a las cartas, si realmente no me identifico. Si estoy en un movimiento, y en este momento en un movimiento de la iglesia, tengo que ser fiel a ese carisma, y en este caso al movimiento de Cursillo y al origen, digamos, su fundador, ¿no? Y siempre decimos, por ahí medimos el carisma fundacional, pero el carisma fundacional no se mide, hay que vivirlo, digamos, es algo natural, nada forzado, nada impuesto, pero sí es importante tener una mentalidad respecto al carisma fundacional, fidelidad al carisma desde Cristo mismo, y eso al hacerlo vida nos lleva a evangelizar, sin duda, sin darnos cuenta, con nuestro testimonio, y quien lo asume es de su propia vida. Uno recuerda siempre, y está en muchos lados, lo que nos dijo el Papa Francisco en la ultrella mundial, que
que causó un poco de... Pero él lo dice, digamos, que no se evangeliza por proselitismo, ¿no? Y él de alguna manera felicitó al movimiento de Cursillo, diciendo, digamos, que ustedes han sido llamados a dar fruto en el carisma, digamos, que la simpatía, la compañía, el acercamiento, el estar atento a la persona. Desde ahí, desde ese lugar, es una característica de este movimiento, y que ustedes, decía él, no hayan hecho proselitismo, ¿no? Para sumar, digamos, de alguna manera gente al movimiento de Cursillo, sino que es simple impregnación, llamémosle, de evangelio, sentido común, amistad, cercanía, estar atento a la persona, ¿no? Ese descubrimiento de la persona tan importante, ¿no? Y el Papa nos habla de las periferias existenciales, o sea, también es siempre este Papa Francisco, del cual estamos orgullosos de tenerlo. Él habla de las periferias y nosotros hablamos, ¿de qué hablamos nosotros? De los alejados, ¿no es cierto? Él nos propone salir al encuentro de todo y nosotros queremos salir del paraguas de nuestras parroquias, de los ritos, para encontrar al Dios de la vida en todas partes, ¿no? Encontrar a ese Dios en el amigo, en el cercano, en el qué sé yo, el que me viene a dejar el diario, el verdulero, o sea, en todos lados, ¿no es cierto? Encontrarnos con ese Dios de la vida. También nos propone no discriminar ni juzgar, que a veces nos pasa, y nosotros desde Cursillo tratamos de amar a todos más allá de la condición de cada uno, anunciándoles que hay un Dios y que hay un Dios que existe y un Dios que nos ama. Él nos habla de rescatar el valor de la persona como fundamento y nosotros buscamos justamente a las personas con sus riquezas y pobrezas para encontrarnos juntos en el amor. El Papa nos habla de la alegría fraterna en el Señor y nosotros la encontramos siendo amigos en su nombre. Él nos habla de perdonar y nosotros anunciamos que el amor es infinitamente más fuerte que el mismo perdón. Él nos propone vivir la misericordia divina y nosotros justamente la reconocemos removiendo nuestras propias vidas pecadoras, y esto es importante, sin juzgar a nadie. Él nos habla de lo descartado de la humanidad y nosotros queremos llegar a aquellos que en la Iglesia hemos dejado de lado y hasta consideramos que no son aptos para vivir un cursillo. Esa experiencia de Dios que los ama. Él insiste en la opción preferencial de los pobres y nosotros buscamos vivir despojándonos de nuestras seguridades para poder estar cerca y atento a todos. También nos dice el Papa que nuestro carisma en particular, y lo dice para otros también, que no tiene que ser un carisma de conservación, sino tiene que ser en el nuestro particular el de anuncio, ¿no? El de primer anuncio del querigma, ¿no? Podríamos decir en el lenguaje francisco que es de salida y no de entrada, no es de encierro, no de encerrarnos después de haber hecho cursillo, es para salir al mundo, ¿no? Es ese seglar en el mundo que nos hablaba tanto Eduardo, ¿no? De que realmente nuestra tarea no está en la iglesia o en encerrarnos, sino que está en el mundo, ¿no? Hacerle descubrir que ese Dios en Cristo nos ama, ¿no? Y queremos hacerlo más allá de la búsqueda de resultados concretos, esperables, medibles, o como querramos llamarlo. Esta torpeza a veces nos pasa, ¿no? De querer evaluar la obra de Dios en el corazón de cada persona desde una mirada de cumplimiento, de orden, de norma, de preceptos. Es algo que en la historia nos ha hecho mucho daño, ¿no? Y mucho difícil de reparar por sus consecuencias. Hay muchas personas que uno se pone a veces a pensar que quizás también uno lo ha hecho en algún momento, ¿no? Tantas personas dolidas porque le cerramos las puertas del amor divino simplemente porque no hacen lo que nosotros hacemos, ¿no? Y lo hacemos porque estamos seguros de ser así, auténticamente fieles a la Iglesia y a su llamado, a nosotros los laicos, decimos, ¿no? Indiscutible del concilio a vivirlo de una manera nueva, juntos,
desde este carisma que nos une. Porque junto con ese llamado de Cristo y aquel carisma fundacional, y en medio de las contradicciones de la vida humana, queremos centrar la vida nueva recibida en Cristo nuestro Señor. Era difícil escuchar en la iglesia la frase Dios te ama. La catequesis, como las demás formas de evangelización, estaban basadas en el primer mandamiento, que era amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Como una obligación. Y casi siempre se nos presentaba un Dios que estaba viendo todo, ¿no? Que nos estaba controlando, ¿no? Yo recuerdo muy chico, mis viejos me mandaban a la parroquia, ahí que estaba muy cercana a mi casa, porque según ellos siempre me decían que era un lugar, mi vieja, sobre todo mi mamá, que era un lugar seguro. Y bueno, saltábamos un paredón que había y siempre nos poníamos a jugar a la pelota, que era un entorno cerrado, digamos, propio de las parroquias, digamos, que había una cancha de básquet y de una de fútbol, y estaban los scouts. Así que entré muy, muy chico, como lobato, que es la rama más pequeña de scout, muy, muy chiquito, ¿no? Y bueno, y eran scout en aquel momento, lo que también muchas veces pasa en este movimiento, ¿no? El movimiento scout, la iglesia también de alguna manera lo vio como un medio, y yo pertenecía a los Scouts Católicos Argentinos, USCA, era Unión Scout Católico Argentino. Y desde ahí diseñábamos o trabajábamos en lo que es la iglesia desde ese lugar, ¿no? Como Scout. Pero volviendo a ese Dios castigador, me acuerdo que siempre estaba así, digamos, me lo mostraban de esa manera, ¿no? Porque éramos chicos y hacíamos macanas, digamos, nosotros, y bueno, no, siempre estaba el Dios castigador, che, te está mirando, te está... Pero bueno, era una forma también de preservarnos, ¿no? Me parece a mí una forma de estar... me acuerdo que el cura jugaba con sotana y todo, jugaba con nosotros al fútbol, y en los campamentos también venía con nosotros, pero siempre sacerdote muy cercano, pero también de implantar esa, llamémosle, esa rectitud, ¿no? Y siempre lo ponían a Dios, o sea, no había un Dios amigo, como quizá podemos descubrir hoy o hacer descubrir hoy, que ese Dios que te ama, sino un Dios que te controla, ¿no? Un Dios que te quiere lo mejor para vos, sin duda, pero te controla, te tiene ahí, digamos, si se quiere, encorsetado, amarrado, y así lo vivimos durante muchos años, y doy fe de eso, ¿no? Y nosotros de Carisma Fundacional de Cursillo, o el Carisma Fundacional, mejor dicho, nos muestra un Dios que nos mira con ternura, como un padre a su hijo, o aún mejor como un abuelo mira a su nieto. En mi caso, viviendo mi abuelazgo, no les conté, pero bueno, tengo 2 nietos y uno en camino, si Dios quiere, para octubre nacerá mi tercer nieto. Un padre misericordioso que no le importa que lo que hayamos hecho mal, ¿no? Sino que viene corriendo hacia nosotros con los brazos abiertos, plenos de misericordia, de comprensión, de tenernos en cuenta. Las intenciones que se pretendían desde los primeros cursillos, que no era otra cosa que decirle a esos alejados de un modo conciso, claro, contundente, que Dios en Cristo los ama, ¿no? Por lo tanto, el motor de cada uno de nosotros en el corazón que mueve nuestras actitudes diarias están basadas en el Evangelio, en la sencillez, en la ternura, en la delicadeza, en la misericordia, en el perdón, en la cercanía, en el acompañar, entender, perdonar, ponerme en el lugar del otro, con esa empatía, ¿no es cierto? Esa empatía, ¿verdad? De ahí la fortaleza, y nos fortalece o nos da, digamos, una férrea convicción de la fortaleza del método, ¿no? Acá no transmitimos saberes, como yo le decía, acá no venimos a... es vida, ¿no? Uno lo que trata de compartir es la vida o haberlo descubierto. No transmitimos saberes, teoría, transmitimos hechos de Jesús concreto en nuestra vida. Y por qué no poner en ese lugar y dar valor a la amistad, ¿no? Un vínculo fundante y que amalgama todo. Eso lo vivimos en cada ultrella. Nosotros aquí hacemos ultrellas diocesanas, cuando antes hacíamos, también nuestra diócesis es grande, como decía Hardy, nos compartía, nuestra diócesis también es muy grande, pero bueno, hoy la virtualidad nos ha dado la posibilidad de hacer
de hacer Ultrella diocesana. Lo organizamos, yo pertenezco al secretariado diocesano de aquí de Bahía Blanca, y bueno, intentamos que sea siempre la Ultrella y la reunión de grupo las cosas que sientan, digamos, y nos dan fuerza, digamos, a seguir vivos con el movimiento, ¿no? Y desde ahí concretamente el resonar en las Ultrellas justamente se viven desde ese lado, ¿no? Desde la amistad concreta de alguien que te cuenta parte de su vida, cosas realmente que está viviendo, y ese resonar. Y lo hablo de la amistad porque no hay otra forma. Acá nadie se guarda nada. A veces uno dice, yo estas cosas no las quería contar en mi cuarto día que estoy dando en la Ultrella, y sin embargo la amistad me permitió con ustedes compartir la vida, ¿no? Compartir la vida. Y ahí el resonar de los demás, ¿no? Eso es un momento muy cercano a Dios que vivimos siempre en nuestra Ultrella. También podemos descubrir que el carisma es un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida incorporado, con el cual nos identificamos, en el cual nos realizamos como personas al encontrar en su intimidad nuestra más clara y sana pertenencia. Darnos cuenta que todo lo de Cursillo es tremendamente sencillo, que el Cursillo tiene su razón de ser en la persona y por ella en el ambiente, ¿no? Sintiéndose mejor, pero descubriendo a la persona. También fue un tema siempre recurrente, el tema ambiente y persona, ¿no? Cuando descubrimos que realmente el carisma fundacional, o el carisma propiamente dicho, de nuestro movimiento de Cursillo era a la persona y no al ambiente, ahí también nos abrió la cabeza, o nos abrió el mirar, ¿no? El descubrir, el no ir al ambiente, sino ir en lo que decía Eduardo, ¿no? El tú a tú, el estar cercano al otro, atento al otro. Descubrimos esas cosas que a nosotros realmente nos está haciendo muy, muy bien, digamos, descubrir esas cosas, y bueno, y en los jóvenes, ¿no? Poder de alguna manera llegar a ellos con esta vivencia que hoy los jóvenes también necesitan tenerla, incorporarla a su vida, ¿no? Por estas cosas que uno dice, no hay que adaptar nada en los cursillos, ni el mensaje ni el método. Lo que actualiza el mensaje y el método es día por día, es el testimonio de vida. Hace poquito salió, antes de la pandemia, el 2019, un chico de acá de campo, un chico del campo, de la zona rural nuestra, que trabaja de sol a sol y siempre me llama por teléfono cuando no, incluso se pone al lado de un árbol porque para él no tiene señal, y me llama y charlamos mucho. Y se llama Pablo este chico, y él siempre me comparte, dice, Pedro, vos sabés que yo el tema de Precursillo, dice, yo no sé qué hacer, porque viste que yo vivo la vida, dice, yo acá en el campo, dice, y digo, yo le preguntaba, digo, ¿y qué actitudes ven los otros, tus amigos? Y sí, dice, no, eso sí, dice, me lo vieron, dice, yo antes me agarraba a piña con todo, dice, no le perdonaba a nadie, yo con mi hermano, bueno, contaba un montón de vivencias él con respecto a su persona, como era antes. No, dice, después de Cursillo a mí me cambió la vida, dice, ya no soy el de antes, y la gente se da cuenta. En mi familia, yo entraba a casa y no volaba una mosca, dice mi señora, y hoy charlo con mi señora, charlo mejor con mis hijos, dice, me doy cuenta que los amigos se acercan realmente sin ningún tipo de interés, y muchos locos como yo me han dicho, che, ¿qué te han hecho? Dice, que te han cambiado, Pablo, ¿qué? Y digo, bueno, ese es Precursillo, Pablo, le digo yo. Eso, que te vean, ese testimonio que vos estás contando, que el otro te está viendo, ese es el cambio en tu vida, eso es lo que hizo Cursillo en tu vida. Y ese amigo que te está descubriendo, dice, no, porque ya algunos de ellos ya los tengo medio precursillados, dice, para los próximos cursillos. Y bueno, ahí está la clave, digo yo. Yo no soy nadie para darte consejos, Pablo, pero es lo que yo veo en base a lo que vos me estás contando, le decía, que no es necesario tanta técnica ni tanta nada, sino simplemente mostrarle al otro un testimonio de vida y un cambio de vida, un cambio de actitud en nuestra propia vida, ¿no? Lo que nos hace el día a día. Eso con tu familia, digo, es clave. Esa charla, hoy dice que no tiene, digamos, una sociedad con sus hijos, pero
le ha permitido a sus hijos que él y compartir también hasta la organización propia de las cosas de... tengo la conexión media inestable. ¿Se te escucha bien, Pedro? ¿Se me escucha? Porque me apareció un cartelito que me tenía Sí, se cortó un poquitito, pero está. Bueno, gracias, Osvaldo. Decimos, ¿no? Si en lugar de enfocar al movimiento a la persona se piensa en los ambientes del mundo, ya tenemos que pensar en una organización que puede influir en ello. O sea, es esta la verdadera razón de los desencuentros entre quienes intentamos vivir el carisma fundacional y las estructuras que intentan por allí imponer aquellas, no por nombrarlo ni nada, pero aquellas ideas fundamentales como un manual, ¿no?, de operación, que tenemos que hacer esto, el otro, nos marcan, digamos, distintas cosas. Me parece a mí que ahí está la diferencia de enfoque. Y ahí cambia todo, cambia el precursillo, cambia el cursillo, cambia el postcursillo, cambia nuestro vivir en la escuela, cambió nuestra forma de pensar en el secretariado, en lo diocesano. Cuando las cosas se dirigen a la persona, el sentido común es básico en la toma de una decisión. ¿Por qué? Porque siempre prima el criterio, ¿no? O a palabra de Eduardo Bonín, que decía evangelio y sentido común, ¿no? Si uno aplica el evangelio y el sentido común, en el intercambio entre amigos, queda todo claro. Por eso, amigos queridos de esta noche, ¿no? ¿Por qué decimos ir hacia el carisma y el carisma fundacional? Esto tiene también que ver con nuestra urgencia de responder al llamado de la Iglesia, ¿no? En el sentido de ser fieles al carisma de nuestro movimiento. No hay fidelidad posible frente a una finalidad tergiversada sistemáticamente a lo largo de los años. Ser fiel al carisma pasa básicamente por ser fieles a la verdadera finalidad para la cual se manifestó Dios. El movimiento no tiene una finalidad parroquial, digamos, ¿no? O al servicio de las estructuras eclesiales. Aquí podemos destacar, digamos, como importante la libertad, ya que la persona, como repetí tantas veces, ¿no?, apuntamos a la persona, puede encontrar en la parroquia sin duda un espacio, y ahí toda la libertad del mundo. Si la persona salió de ese lugar, tiene que volver en su cuarto día a ese lugar. Ahí nadie de nosotros somos quienes para prohibir eso, prohibir ese espacio, digamos, ¿no? Y reconociendo que todos en nuestro entorno, porque forma parte de nuestro metro cuadrado, yo tengo la parroquia aquí muy cerca, que vamos a alimentarnos en la parroquia de la palabra, de la Eucaristía, solo que el carisma de Cursillo está en el mundo. Hay que interpretar eso, ¿no? Que el carisma de Cursillo, nuestra tarea está en el mundo. No está para estar encerrados, llamémosle, y perdonen quizá la palabra, encerrados en la parroquia, digamos, ¿no? Tenemos que salir al mundo, nuestra tarea está ahí, nuestra tarea está en el mundo. Hay también, uno ha escuchado con este tema de la pandemia y se ha vinculado tanto con gente, que hay cursillos, hay lugares o hay países donde el cursillo se profesionalizó, digamos, ¿no? Es una máquina de hacer dirigente que acompañan las estructuras eclesiales, ¿no? O sea, quizás como una forma, piensan de salvar al movimiento, ¿no? De salvarlo de alguna manera porque piensan que de otra se moriría. Se hacen cursillos de 2 días, se hacen cursillos mixtos, se hacen de jóvenes, apuntando al joven como si el joven fuera una estructura particular, sino que el joven tiene que formar parte de nuestro diario vivir. Yo tengo claro, digamos, que yo a mis 60 y pico de años no voy a llegar a un pibe de 20, pero bueno, tengo que de alguna manera interpretar el mensaje, interpretar de que acá tiene que haber un recambio, sin duda, que el joven es el futuro y que, como nos ha pasado a muchos de nosotros, o sea, en la vida misma, ¿no? Y no entendiendo que deben respetarse los tiempos necesarios, digamos, ¿no? Para haciéndolo de otra manera, para producir el triple encuentro, ¿no? Ese triple encuentro que decimos con nosotros mismos, con Dios y con la comunidad. O ese Cristo, persona y amistad, ¿no? Ese Cristo, persona y amistad. Es imposible entender el carisma sin una clara comprensión de la historia, como hablábamos. En otro momento hablaremos de la historia, o por ahí Osvaldo nos puede
dar algo sobre esto, digamos, ¿no? Pero por allí seguimos deformando las cosas para adaptarlas a las circunstancias, ¿no? Y nos hace mal realmente eso, porque eso va debilitando el propio carisma que Dios nos regaló. O sea, identificado y concientizado con esto, si Dios nos regaló este carisma, es para ser fieles a Él, digamos, ¿no? Y poniéndole distintas cosas, que no están mal, digamos, ¿no? Pero que no es cursillo. Entonces, tener claridad en eso, ¿no? O sea, uno respeta, como respetaba Eduardo cuando llegaba a cada lugar, y yo veía la historia de ustedes allá por el año 58, cuando llegó Eduardo y escuchaba algunas cosas que le decía él a ustedes, digamos, ¿no? O sea, y él respetaba los lugares donde llegaba, pero él decía, cursillo es esto. Y bueno, acá estamos haciéndolo de esta manera. Bueno, está bien, él respetaba, pero también yo pienso que de alguna manera aquellos dirigentes que lo habían invitado, aquellos dirigentes que él podría hablar en ese momento, le diría, mirá, no, cursillo es esto, digamos, ¿no? Cursillo no es esto, digamos, ¿no? El famoso no es esto que gritaba tanto Eduardo, ¿no? Cuando viajaba en esos y realizaba esos cursillos de cursillo, ¿no? O viajaba por el mundo, ¿no? Y aquí Ortega y Gasset, que uno de los que Eduardo leía, decía que él hablaba del hombre y sus circunstancias, ¿no? Pero el hombre, desde que ha aprendido a manipular la circunstancia, porque a veces nos pasa, manipulamos la circunstancia, ha conseguido no pocas veces que pesen más la circunstancia que el hombre, ¿o no? Con la persona. Y acá no se trata de construir un puente, sino de salir, como decía con respecto a lo que hoy nos reúne, como un camino, ¿no? De una circunstancia que vivimos hoy, que son normalmente previsibles, que faciliten y posibiliten el diálogo y la convivencia. Hoy queremos apuntar con nuestra reflexión hacia esos hechos corrientes de nuestra propia vida normal, que día tras día nos suceden en el natural acontecer de nuestro diario vivir, ¿no? En nuestra cotidianidad, como decimos, ¿no? Y hacerlo siempre con una actitud reflexiva. Podemos hacer un puente de previsión, de comprensión y de serenidad. El puente también que aproveche nuestras realidades cotidianas, que trazan y consolidan y refuerzan siempre lo beneficioso del acercamiento entre las personas, de la amistad, ¿no? Como decía, ese vínculo fundante que amalgama, me parece a mí, todo en nuestra propia vida, ¿no? Porque al descubrirlo uno se siente realmente pleno, ¿no? Cuando todas esas cualidades las unimos y la gracia de Dios vive en nosotros, podemos hablar desde la sencillez, la naturalidad, la simpleza de nuestra propia vida, sin estructurarnos, simples, libres, o sea, nos sentimos libres con el amigo, como a mí me permiten hoy compartir con ustedes. Yo me siento realmente feliz, realmente me siento bien, me siento querido, qué sé yo, me parece a mí, y hay un sincero respeto al pensamiento, a la idea del otro, y requiere primero que se ejerza primero nosotros mismos, y entre nosotros, ¿no? Me parece a mí que ese fue el primer vínculo que hicimos con Hardy, ¿no? O sea, es eso, el respeto entre nosotros, el decir, mirá, somos amigos, o sea, vamos a charlar de algo que nos une, digamos, ¿no? Y en eso debemos ser prudentes, ¿no? Como decir, yo estoy entrando en otro lado y estoy entrando y me tengo que sacar el calzado, ¿no? Porque estoy entrando en un lugar sagrado, ¿no? En un lugar entre amigos. En varios lugares, y nosotros aquí también hemos experimentado que solamente un grupo reducido de personas siguen tratando de que el carisma fundacional o nuestro carisma al fin sea respetado. Pero creo que una nueva idea se ha unido a este deseo. Es en este caso mi compartir, ¿no? Tratando más bien de que se entienda primero este carisma, ya que cuando uno entiende de lo que se está hablando, comienza a interesarse y así descubrirlo como pude presentarle a ustedes esto como una senda, como un camino, teniendo como base la amistad, ¿no? Esto siempre es importante, que se desarrolle de la libertad de cada persona, fomentando entre ustedes el discernimiento, la comprensión, entenderme, comprenderme y querernos, ¿no? O por lo menos compartir por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Encontrando respuestas
y hasta quizás podemos hasta plantearnos esos sueños que por ahí en algún momento chiquitos que hicimos con Harvey, hasta que estos desafíos vayan un poco más allá, ¿no? Preguntándonos en búsqueda de la verdad, ¿no? Tenemos que continuar ese enfoque, tenemos que seguir luchando porque el carisma fundacional del movimiento se conozca y tenemos que estar siempre atentos, siendo protagonistas, no actores de reparto, no ocupando una silla en la escuela, siendo protagonistas. Todos tenemos que, siempre decimos, hasta el que salió recién de un cursillo tiene mucho para decirnos. Nosotros hemos descubierto, digamos, que la persona que se anima a justamente, porque ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó a todos en el cursillo? Salimos obnubilados, digamos, con el cursillo. Pensamos que tenemos que solamente escuchar, ¿no? Y que hay dirigentes que son, que lo tenemos allá arriba y que realmente nosotros para llegar a ellos, y no, vivimos el cursillo todo, digamos, ¿no? Aquí desde el número 1 hasta creo que el que viene en nosotros es el 200, nosotros arrancamos en el año 70, el 222 creo que, o 200, sí, por ahí. Todos son importantes, desde el número 1 hasta el que va a venir, los que se están precursillando. Y siempre dando testimonio de una iglesia viva entre los hombres, sabiendo que esto se puede lograr desde la persona normal. Esa persona normal echa vida en quien las vive, ¿no? Y siempre también en la palabra de Eduardo hay que procurar que el Cristo heroico no desplace al Cristo doméstico, ¿no? Al Cristo corriente, al Cristo cotidiano, al que se junta y se mezcla en el vivir de cada hombre, dando sentido a todas nuestras acciones y un brillo nuevo a la maravillosa realidad de su existir consciente y agradecido. Así que, de colores, queridos hermanos. De colores, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Le damos la palabra. Creo que vamos a hacer lo siguiente, le vamos a dar la palabra a Osvaldo y después vamos a abrir ahí para hacer un plenario y para plantear ahí las resonancias, inquietudes, consultas. Sí. Porque si hablamos otro rollo más nos vamos a dormir todos, pero no. Yo lo escuchaba con mucha atención a mi amigo Pedro, y les voy a hacer un breves 3 minutos, porque somos de 2 generaciones distintas del movimiento. Pedro es de la generación nueva, renovada, que ya ha venido viviendo todo lo que él les comentó. A mí me llena de gozo porque manifiesta naturalmente el ser del movimiento de cursillo. Yo en lo particular hice cursillo en el año 76, aquí en Bahía Blanca, y soy un poco de una época distinta donde nosotros nos involucramos más con la historia de la iglesia latinoamericana. Acá yo veo muchas caras jóvenes, de niñas jóvenes y niños jóvenes, y algunos jóvenes de espíritu, y por eso no quiero hablar mucho, simplemente me gustaría decirles algo. El movimiento como yo lo empecé a vivir y a transpirar, como dijo aquí al amigo, fue un movimiento que apuntó siempre a las estructuras, a la pastoral, nos desbocamos por armar guías de rector, por armar, o sea, estuvimos siempre muy preocupados por la forma, nos preocupaba más, como decía siempre mi amigo Carlos Mántica, nos preocupaba más el movimiento de cursillo que las mismas personas. Eso es lo que nos pasó en Latinoamérica, y es importante que se sepa esto. Nosotros en América hubo un momento difícil de la historia americana, que todos los países lo vivimos, en la cual hubo mucha secularización de los clérigos. Eso lo sabemos, especialmente en el 70. Pero
no sé qué me apareció acá, no está acá. Pero ¿qué pasa? Con el devenir del tiempo llegamos a desembocar en una clericalización de los seglares, o de los laicos, como decimos por acá. Y entre ese devenir del movimiento, con sus idas y vueltas, en Latinoamérica se fue siempre siguiendo esa línea estructural, muy estructural. Yo con Hardy nos conocimos hace mucho tiempo, pero no personalmente, hemos contactado y demás. Yo brevemente les comento que en el año 2000 tuve la osadía de escribir un libro, me conecté con todo ese libro con amigos del resto del mundo, ahí apareció la internet, que para todos hoy es común, pero en aquel momento era una cosa novedosísima, y gracias a eso pude estar en Mallorca en el año 2002 y conocer a Eduardo Bonín, y previamente a eso hubo algo que me despertó toda mi vida y mi emoción, que es este libro, Historia y Memoria de Cursillos, de Francisco Forteza, que es el que a mí me hizo dar vuelta mi pensamiento y empezar a buscar esa perla que no entendía, que no sabía que dónde estaba, dónde podía encontrar. Obviamente el haber compartido, aunque sea muy poco tiempo, con Eduardo Bonín en las segundas conversaciones de Cala Figuera, fue un golpe emocional y tremendo, y después volver acá y volver a mi Argentina y bueno, tratar de desandar el camino. Ese fue un gran esfuerzo que hizo una dirigencia de Argentina para bueno, llegar a interpretar este sentido de libertad, estos otros criterios que en ese momento no teníamos. Así que yo les comento esto al lado que Pedro. Yo soy contador público, casi en vías de retiro, tengo 71 años, tengo un hijo que vive en Sudáfrica y 3 nietas que ya tienen 23, 21 y 17, y hace 2 años estoy felizmente casado con Juana, que es mi compañera de ruta, y con el cual hemos iniciado en otra persecución que terminó con un vehículo en el río Mapocho. No es Juana esa, no es Juana. No, creo que no. Así que la vida me ha dicho 2 cosas. ¿Pueden silenciar? Si uno a los 70 años, no, a los 65, 66 años, pero desde acá, me pude volver a enamorar, todos podemos iniciar un nuevo camino. Todo lo que hicimos es bueno, lo que hicimos en el movimiento estructurado es bueno porque es gracia de Dios, no hay nada malo. Lo que pasa que lo que podemos hacer si asumimos el carisma es mucho más, es inalcanzable. Dar libertad al precursillo, dar libertad que todos puedan participar de un cursillo, dar libertad a la vida, al encuentro, a la amistad, es grandioso. Entonces, eso es lo que estamos, digamos, con ansia de difundir. Así que yo contentísimo, porque además los mendocinos hacían la Utrella porque estaban cerca de la cordillera, pero nosotros estamos en la costa del mar, así Claro. que la maravilla nos ha llevado a que desde el Atlántico podamos estar abrazándolos. Y yo tengo que confesarles que tengo un pecado muy grave, porque nunca pisé tierra chilena. Entonces un pecado que debo, en honor al buen vino, tengo que un día Dios me va a bendecir con conocer Chile, y más en este momento conocerlos a los hermanos de Cursillos. Anduve por varios lugares de Latinoamérica y voy bajando, así que hace un par de años estuvimos en Perú con Pedro, me falta Bolivia y Chile y ya llego. Así que me parece bien que si quieren dialogar o compartir, porque si no lo haríamos muy tedioso. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, gracias. Hardy. Gracias, Luis. Gracias, Osvaldo. Gracias. Osvaldo.
Gracias, Temuco. Gracias. Oye, excelente. Gracias, Osvaldo, por tus bellas palabras. Gracias, Pedro, también por compartir la vida. Igual, Osvaldo, ahí sus experiencias, su vida, compartir la amistad. Oye, como decía Osvaldo, vas dejando para el postre de Chile. Y estos encuentros, los dos eran encuentros cordilleranos, estos son de mar. El Pacífico y el Atlántico se unen, ese es el sentido. Y bueno, a nosotros nos queda 80 kilómetros el mar, pero bueno, queda relativamente cerca. Ustedes ponen la langosta, nosotros ponemos las corvinas. Eso. Con suerte pejerrey, no va, con suerte pejerrey. Nosotros ponemos el Malbec y ustedes el Carmener ese que me anuncian tanto, me lo hacen tan famoso. Y lo esperaremos por Temuco, me encantaba la vida, así que muy bien. Oye, bueno, yo creo que las presentaciones de ambos, yo creo que han dejado ahí ideas, pensamientos, reflexiones, así que hagamos un plenario ampliado, no sé si les parece, vamos levantando la mano o derechamente activen su micrófono y por favor lárguense, comenten o piden la palabra como gusten, yo no logro verlos a todos, tengo aquí una sola pantalla. Dale. Sí, básicamente quisiera que nos explicaran ¿qué ha implicado para ustedes actuar allá en el movimiento Cursillo con el carisma fundacional? ¿Qué cambio hubo respecto de cómo lo estaban haciendo antes? ¿Qué implica eso? Bueno, te lo digo, a ver, cortito en los tres tiempos. En el precursillo, el cambio radical fue adaptarse a las nuevas circunstancias de la vida, porque el cursillo tiende a la normalidad. Y hoy tenés, por ejemplo, para ir al hueso, como nos gusta a los gauchos, tenés parejas que no están casadas, tenés gente que no está bautizada, y esa gente no puede no conocer a Jesús. Entonces, ahí fue el primer desafío. Por supuesto que esto charlado a nivel secretariado, con el señor arzobispo, con los directores espirituales, pero hemos pensado que una persona no bautizada puede ir a cursillo y después será su libertad recibir uno de los sacramentos. Una persona en segunda unión o una persona divorciada, o sea, esas ataduras que nos ponían los libros que fuimos elaborando, y me hago seña, tantos reglamentos, los hemos cortado en función de la persona. Como bien decía Pedro, apuntemos a la persona. En el cursillo, propiamente dicho, volver a los rollos iniciales. Los cambios de título no es un problema de título, es un problema de contenido. Después, si quieren, amplío, pero rápidamente, por ejemplo, seglar en la iglesia, seglar, insistir en la seglaridad, es decir, es un rollo fundamental. Segundo, gracia actual y gracia habitual. Gracia habitual y gracia actual. El rollo fe, digamos, la fe es un contenido general de la iglesia, pero la gracia actual, que es lo que se tiene que destacar ese primer día, que es ese pedido, es decir, ese pedido a Jesús que te asista, lo vas a necesitar todos los días. Ustedes decían, nos hemos comprometido como secretariado a rezar la oración del Espíritu Santo. Eso es pedir gracia actual en la vida diaria. Hermosa idea. Entonces, el rollo comunidad cristiana, no, es cristiandad en acción. Y volver a poner en el cursillo el rollo cursillista más allá, que es el que más en punta está con el Concilio Vaticano II. Es decir, ya fue cercenado en la primera edición de ideas fundamentales. Entonces, dentro del cursillo, esos fueron, más que cambios, es volver bien a las fuentes y seguir el paso a paso, que es un escrito que hizo el propio Eduardo Bonín. Después, dentro del cursillo, las particularidades regionales, respetarlas. Esto siempre lo hemos charlado muy claro. América es mariana, entonces hay algunos conceptos que no lo podemos sacar de la raíz latinoamericana. Entonces, las cosas accidentales no importan. Lo central fue eso, y más que rellenar los rollos con citas de Vaticano II, de los documentos
episcopales, rellenarlos con la vida, porque al cambiar la vida, como decía bien Pedro, estamos actualizando el mensaje. No es necesario que yo en un rollo diga cómo va la vida, porque la tengo que decir con mi vida. Es decir, ese es el trabajo muy fuerte que debe hacer el equipo en este momento y obviamente el rector para, porque ¿qué vale yo soy, al contrario de Pedro, yo fui un descarriado toda la vida. Yo no me importa, no estaba en contra de la iglesia. Yo ni sabía dónde quedaba cuando fui a Cursillo. ¿Y a mí qué me importa? Me iban a hablar de Vaticano II, tercero, cuarto, Trento. Me interesaban tres pepinos. A mí me impactó la vida del tipo que dijo, yo tuve una tentación y la zafé. Eso me impactó a mí dentro del Cursillo. Y era la vida del tipo del 70. Ahora, bueno, era rock and roll, hippies, y bueno, ahora será, no sé, reggaetón y otras cosas, lo que tienen. Pero bueno, eso en el Cursillo. Y en el postcursillo hay un tema fundamental. En América se distorsionó mucho la reunión de grupo. Esto es una realidad. A ver, no quiero con esto herir ninguna susceptibilidad porque, como dijo Pedro, respetemos todo lo que se hizo en el nombre de Dios. Pero me menciona que hay una hermana de Venezuela. En Venezuela le cambiaron hasta el nombre. En Venezuela se llama reunión de equipo. Y la reunión de equipo tiene otro contenido. Yo he charlado con hermanos venezolanos, lo conozco de cerca el tema, conozco toda la obra del padre Cesario, bueno, grandes amigos, pero bueno, han cambiado. La reunión de grupo mixta es otra realidad que nos ha llegado, aunque no hubo cursillos mixtos. Entonces, puede haber reunión de grupo mixta y no es reunión de grupo a lo que nosotros concebimos. Es otra cosa que puede ser buena, el que la tiene la seguirá haciendo. Entonces, transformar una reunión de grupo. Yo tuve hoy mi reunión de grupo a las 7 de la tarde. Somos 4 personas, invocación al Espíritu Santo, cómo fue mi semana, momento más cerca de Cristo, mi piedad, mi estudio y acción, oración colectiva por intenciones y se termina la reunión de grupo. Es vida, no es ni reflexionar el Evangelio, ni rezar el rosario, ni otra cosa. Esos son otro tipo de reuniones, que están perfectas. Entonces, en el postcursillo, machacar con la reunión de grupo y una ultrella que sea viva, como nos decía Pedro, con un rollo testimonial, sin tema, es decir, reunión de grupo, que es la reunión de grupo con quien debes, que es la reunión de grupo de la ultrella, que es distinta a la reunión de grupo semanal, comienza con la reunión de grupo, un rollo vivencial, 3, 4, 5 testimonios libres de resonancia del corazón, después canto, alabanza, visita Santísimo, cierre espiritual de un sacerdote, cortito, que al sacerdote que viste hay que cortarle el micrófono para que corten, y ahí estamos. ¿Escuela? Sí. Secretariado, bueno, ahí ya podemos hablar porque cada escuela y cada secretariado tienen su tinte particular, pero básicamente, Luis, eso es lo que, a ver, no digo que lo hicimos, que lo estamos intentando hacer hace 10 años, Pedrito, corregime, no sé, Sí. 15 años de a poquito, porque hay que ser muy respetuoso, insistimos, de la realidad que tenemos. Entonces, todos estos cambios tienen que venir desde algo que es la convicción. Si no estamos convencidos, Eduardo nos decía, ya estamos vencidos. Es decir, entonces, es el punto. Nos gusta este movimiento. Yo creo que el movimiento nos encanta a todos. Y muchos aprendimos un movimiento que era otra cosa. A nosotros los viejos nos costó dar la vuelta a la media. Los más jóvenes, este muchacho que mencionó Pedro, Pablo, el paisano es un divino. Yo no lo conocía nada, ni de vista. En este verano me llamó por teléfono él a mí y me estuvo 1 hora y media contando su vida por teléfono. Yo estaba azorado las cosas que me decía y digo, qué bestia evangelizadora que es esta. Es decir, me regocijó esa fuerza, esa libertad, esa falta de prejuicio, ¿viste?
que vos coincidirás conmigo, Hardy, nosotros nos hemos llenado mucho de prejuicio, ¿viste? Nos cuesta un poco a los veteranos soltarnos, ¿viste? Es como que uno se va. Entonces cuando pasan estas cosas, cuando hay esta ebullición, la puta, ¿viste? Es Vale para la pena levantar vivir. el ánimo. Perdón, yo también me voy, córtenme, ¿eh? Oye, Muchas cuando hablan de gracias. veterano, yo no me doy por aludido en todo caso. Así que, no, Y por lo menos a mí me Pablo hace- no conocía las ideas fundamentales. Claro, ¿Cómo? no, claro. Bueno, como el mismo Eduardo Bonín decía, Ideas Fundamentales es un muy buen libro, pero no Punto es de la partida. Biblia. Punto de Pero no es la partida, Biblia. claro, Claro. exacto. Yo me acuerdo cuando vino a Chile la última vez, fue enfático, se le hizo la pregunta de su visión. Claro, es un muy buen libro, pero efectivamente no es la Biblia. Y yo creo que ustedes dieron en el clavo en varias cosas de lo que han planteado, el tema ahí central, la libertad y el tema de la amistad. Yo creo que lo que uno ve, uno se va metiendo en como una forma de darle seguridad a las cosas que uno hace, uno va generando estructuras. Y al final la estructura te termina consumiendo, te termina perdiendo, porque te quedas en la forma y pierdes el fondo. ¿Ya? Y el otro día mirábamos, esto solo como comentario, discúlpenme, revisábamos con el vocal de estudio del secretariado el reglamento nacional. O sea, oye, un reglamento nacional que tiene, y mi mea culpa, yo fui presidente nacional, un reglamento nacional que tiene 142 artículos, 54 páginas. Oye, no hay ni una ley de la República que tenga tanto articulado como el reglamento del movimiento Cursillo. Es una ridiculez. Es Qué una bárbaro. ridiculez. O sea, mucha regla, mucha norma, que meter de todo dentro de un molde. Por ejemplo, acá en Chile, a propósito de los grupos de amistad, también se ha ido perdiendo el norte. Acá se les llama grupo natural y ¿Cómo? estamos obligados a formar grupos naturales. Y formar un grupo natural no es natural. Porque lo natural es la amistad, po. Entonces, son esas contradicciones que uno se va encontrando cuando empieza a estudiar los aspectos de forma. No sé, ofrezco la palabra nuevamente, disculpen. Silvita, ¿tú quieres comentar? Silvita, te vi mover las manos. Bueno, yo voy a aprovechar, Osvaldo, en relación a lo que tú decías. De una u otra forma, ustedes en algún minuto dan un salto para poder volver a la esencia de lo que es el movimiento de Cursillo de Cristiandad. ¿Qué significó para ustedes? Y en relación a lo que Lucho también preguntaba, ¿generó algún conflicto interno dentro de la diócesis, dentro del movimiento? Y independiente de aquello igual, y el concepto no es impacto, ¿ah? ¿Qué frutos finalmente dio el poder volver a la esencia? ¿Y por qué te planteo eso? Porque lo que tú decías, Osvaldo, he participado yo de algunos secretariados y hemos tenido siempre la misma discusión, algunos a favor de que vayan, ¿cierto? Las personas que no están bautizadas, otros no corresponde que vayan los bautizados, y que de una u otra forma, ¿cierto? Cursillo también está destinado a aquellos hermanos que están en la periferia, y eso me llama poderosamente la atención, y en ese sentido, que nos pudieran contar ustedes, Pedro, Osvaldo, cómo fue esa experiencia de vida respecto a poder dar este vuelco y volver a la esencia. Pienso que eso Pedro lo puede decir mejor que yo. No, justamente fue un descubrimiento total, un cambio trascendental en nuestra propia vida, digamos, ¿no? Nuestra propia persona, más allá de esto que en algún momento decimos que están estructurado, ¿no? O sea, José Luis, me parece a mí que la clave está en eso, ¿no? En poder de alguna manera. Nosotros aquí tuvimos la suerte de que algunos nos pudieron empezar a transmitir todo esto, empezar a discernirlo, empezar a intentar de alguna manera ver los frutos en la persona, digamos, ¿no? No ver los frutos más allá de uno mismo, sino ver los frutos en mí mismo, digamos, en mí, esto que descubrí, me está haciendo bien, y sí, me está haciendo muy bien, digamos. Entonces, ese descubrimiento particular y personal es la clave, digamos. Más allá de las discusiones, más allá que hemos vivido escuela, por ahí Osvaldo por ahí va a profundizar un poco más, quizás si quiere,
Lo ¿no? pasado Pero pisado. lo pasado, claro, justamente, lo pasado pisado, pero también eso nos sirvió, digamos, ahí nos mantuvimos aquellos que queríamos realmente descubrir, digamos, porque si había momentos particulares donde era férrea, desde conceptos muy claros, porque eran dirigentes, súper dirigentes, en los cuales nos marcaban un camino, y nos marcaron un camino siempre, pero bueno, esa discusión a la persona que no quería saber nada de eso y agarraba y se iba, ¿no? Con total libertad se iba. Y nos quedamos aquellos los que más o menos pudimos, digamos, de alguna manera querer algo para el movimiento y ver ese descubrimiento en uno mismo, vuelvo a repetir, más allá de contarlo, decirlo, ese cambio en Mirá, uno. José Luis, completo lo de Pedro con dos vivencias, dos testimonios personales que los comparto con ustedes con todo amor. Cuando alguien está convencido de otra cosa y con respeto se plantean las dos cosas, cada uno sigue su camino. Andresito Nietzsche, gran amigo mío, chileno, estuvo en Bahía Blanca en un cursillo de cursillos y no le gustó la línea del carisma fundacional. Seguimos siendo amigos y él, quizá alguno de ustedes lo conocerá más que yo porque es chileno, es decir, él no comparte esto, con lo cual cada uno seguirá por eso, que lo fundamental es el respeto a esto. Con respecto a otra vivencia que te voy a contar, mi señora Juana, que acabo de nombrar, 20 años atrás, sus hijos iban al colegio Claret, colegio religioso, y ella se separó. Entonces, de todo el grupo de que fueron a cursillo, a ella nunca la invitaron. Mirá qué casualidad las vueltas de la vida. Yo quedo viudo, ella después queda viudo, pero ella dice, soy felizmente divorciada, es viuda de casualidad. Nos encontramos en la vida y por una visita de un mallorquí que vino a Bahía, fue Juana conmigo a una Utrella sin haber hecho cursillo. Pedro asiente porque estuvo ahí presente. Correcto. Fue sin haber hecho cursillo, se entusiasmó con la alegría de la Utrella y ella pidió hacer cursillo y hace 3 o 4 años que hizo cursillo siendo novios. ¿Ok? Entonces, ese es mi testimonio, libertad. Y los encontramos después con Juana. Ahora, todos los amigos que ella tenía de Claret que habían hecho cursillo, ahora somos cursillistas. A ver, es risueño esto, visto a la distancia. Hace 20 años no era apta, ahora sí. Y está haciendo reunión de grupo con otra hermana que también estaba en una situación similar, y bueno, esposa de un gran dirigente nuestro. O sea, yo no puedo evaluar. Mira, el padre Cesario, que yo siempre menciono porque si bien se peleó muchas veces con Eduardo Bonilla, era un sabio, decía que es imposible tener un fermentímetro. Lo dijo una vez en un encuentro internacional. Padre Cesario Gil, de Venezuela, autor de varios libros. Es imposible tener un fermentímetro y para nosotros es imposible saber los efectos de un cursillo. Pero sí lo que tenemos la alegría de que la persona pueda ir, y estas pequeñas muestras que tenemos de felicidad, para mí son suficientes. No sé si resolveremos el problema del mundo, porque además también tenemos que ser perceptivos, los cursillistas, de que han surgido muchísimos movimientos más en la iglesia, gracias a Dios, en esta primavera eclesial. Entonces, en un momento dado, en el 70 o 70 y pico, cursillo era lo poco que había. Ahora hay muchos movimientos y hay distintas expresiones de carismas, Comunión y Liberación, Schenstad, Focolares, hay un montón. Entonces, la iglesia está para todos, o sea que no podemos medir el éxito tampoco por cantidad de cursillistas. O sea, yo creo que es algo imposible de medir. Lo que sí te satisface el corazón, saber que se puede,
que ese es el tema, saber que se puede, y bueno, y con todo respeto, es cierto que las tensiones van a surgir, pero no en todos lados ha sido tan crítico. En la misma Argentina, nosotros en Bahía Blanca fue un poco difícil, pero bueno, se pasó y no, ya está, lo pisado, pisado, y todo que sea para gloria de Dios. Gracias, Osvaldo. Ofrecemos nuevamente la palabra, algún comentario, reflexión o consulta. Hardy. Sí, por favor, Hola. dale, Ricardo. Y Betty. Mira, yo aparte, no quiero hacer una pregunta, sino que, obvio, muy interesante en los comentarios de nuestros hermanos, por supuesto. Pero qué importante, fíjate, que venga alguien de afuera a mostrarnos cuál es la importancia que tienen las personas sobre las estructuras. Pensemos un poco en eso. Si nosotros no nos hemos dado cuenta o no somos capaces de levantar la cabeza y levantar la voz y decir, sí que soy importante, sí que mi hermana es importante, sí que mi hermano es importante. Mira qué importante eso. Más que las estructuras. Por supuesto, la estructura tiene su orden, tiene su armado, pero las personas somos libres, tenemos la libertad de tomar una decisión. Pero cuando las estructuras se nos ponen por delante, nosotros retrocedemos, no somos capaces de cruzarla. Y fíjate que hoy día Pedro con Osvaldo nos dice que sí se puede cruzar, ¿entiendes? Seguimos con la misma libertad, pero la libertad es cristiano, católico, cursillista. Por supuesto le ponemos nombre y le ponemos identificación y nos ponemos una polera y nos identificamos como cursillistas. Pero fíjate que dentro de todo eso, detrás de todo eso, está el amor de Dios y que eso es lo que nos mueve y eso es lo que nos da la libertad. Entonces yo le agradezco mucho a Osvaldo la aclaración que hacía entre la estructura y la persona. Yo voy a elegir la persona, de todas maneras, siempre. En el nombre de Dios, por supuesto. Porque eso tiene otra connotación también. Y le voy a decir a Osvaldo que cuando venga a Chile se va a encontrar que este es el paraíso, de que no lo has conocido todavía. Bueno, vamos con tiempo. Gracias, Ricardo. Oye, sí, recorriendo todo Chile, le faltaba el paraíso, que era Chile, está conociendo todo el mundo y menos Chile. Mira, Betsabé, ¿tú por querías lo comentar? menos, Yo por lo conozco menos Chile, yo tiene conozco. casa en Angol donde llegar. Sí, así que ya lo sabes. Oye, una cosa de resonancia, ¿sabes qué? Igual a uno se le alegra el corazón porque al final esto de la libertad de las personas, cada uno con su vida, en los tiempos en que vivimos, y de repente uno recuerda a raíz de lo que ellos mencionaban, todas estas como censuras y discriminaciones, de este sí, de este no, pero en realidad al final lo que queda resonando como parte de lo importante es la persona y su libertad. Ustedes saben, y lo hemos dicho muchas veces, nosotros no estaríamos hoy día sentados aquí compartiendo con mucha alegría esta historia si a algún cursillista no se le hubiera ocurrido invitar a un evangélico a vivir el cursillo, para que después del cursillo, en su propia libertad, decidiera asumir los sacramentos. Entonces, no estaríamos los dos aquí si eso no hubiera ocurrido. Entonces, gracias por el llamado, por el sacarle lustre, que la persona es importante y a partir de ella, sin censura, por lo menos sin discriminación que sea prejuicio, el movimiento ni la iglesia, pero sobre todo el que las personas sepan que Dios nos ama en Cristo, eso es lo relevante y esa es la pega. Cuando uno aprendió a ser feliz, cómo no ayudar a otros y cómo no comunicarle a otros en vez de andar pensando prejuiciosamente. Eso, gracias. Oye, antes de terminar, tampoco tenemos que confundir libertad con libertinaje, porque los cristianos no tenemos libertinaje. Entonces, también, es decir, tenemos que tener límites. Y esos límites, por supuesto, que nos da la estructura. Entonces, de repente, tenemos esta libertad y la mal usamos. Y caemos en el pecado, por supuesto. Pero esa es la parte viva, porque mientras tú no peques, tú no sabes que es malo. Y aparte, cuando sabes que es malo, tú son tantas las veces que lo cometes que después lo pasas a ser parte normal. Pasa a ser normal.
y muchos pecados que nosotros cometemos y seguimos haciéndolo y seguimos redundando en lo mismo porque lo hacemos normal. Pero sí tiene que haber, y esa es la gracia de poder unirnos en este grupo de amigos, grupos naturales, como le queramos llamar, para que nos revisemos la vida diaria, cuando nos juntamos, porque esa es la estructura. Y ahí nosotros nos metemos y decimos, oye, sí, probemos esta estructura para que nos enderecemos un poco. Yo creo que por ahí va un poco, y gracias, hermanos, por darnos este impulso, o recordarnos, ¿entiendes? O llevarnos a la fuente, o como le queramos llamar, pero en el fondo lo que hacen es decir, oye, hay campana, entiendan, esta es la forma, hay que seguirla. Gracias. Gracias, Ricardo, gracias Betty. Mario quería hablar. Hardy. Sí, el Marito Mora le vamos a dar la palabra. Hola, hermanos argentinos y hermanos de acá, todos justos. Escuchaba muy atento y qué gusto de escuchar este acento argentino. Yo tengo familiares en Argentina, una hija, un primo, hemos compartido mucho acá en la zona de Neuquén. Y solamente compartir un par de cosas. Osvaldo dijo algo importante con respecto a su vida y tu testimonio. Que me hace eco. Yo me separé hace como 15 años y tenía grandes dudas con esto de la estructura de la iglesia, por todo lo que significaba, ¿cierto? Y ha significado a lo largo del tiempo una separación, que cuando yo era niño eso era terrible, que alguien estuviera separado. Y bueno, tengo una pareja, una hija de 11 años, me invitaron a cursillo, yo había estado en un grupo de oración antes, y qué importante que a través de algún movimiento, de algún ser humano, uno pueda tener un encuentro con Cristo, alguien que lo ayude un poquito. Y creo que eso es como fundamental, descubrir a este Cristo que está lejos de las estructuras. Él mismo, ¿cierto? En su paso por la tierra, dejó las estructuras de lado, como diría vulgarmente, se sentó en las estructuras y las desarmó por completo, ¿cierto? En su tiempo, y dio importancia a la persona, a la mujer que querían apedrear, ¿cierto? A los que pedían a gritos que Cristo, sáname o escúchame. Y eso me hace mucho eco, porque a mí me dio mucha libertad el tener ese encuentro respecto a esta vida de divorciado, ¿cierto? Incluso durante mucho tiempo decir que yo era divorciado, y hasta a lo mejor quizás todavía un poco me cuesta en algunos ambientes. Me he quedado siempre con la duda de qué pasará en la estructura católica si yo digo, ¿sabes qué? Yo cómo podría anular mi matrimonio religioso. Pero la verdad es que de un tiempo a esta parte me da lo mismo. Pienso que la misericordia es tan grande que va mucho más allá. Entonces, esto de encontrarse con otra persona que de repente me ha pasado, me pongo a conversar en un terminal de bus, por decir, en un aeropuerto, en la calle, en la feria, y me encuentro con alguien conversando en la fila del banco, como muy grata la conversación, y casi al final, al despedirnos, me doy cuenta que esa persona también conoce a Cristo y que ahí estaba lo grato de la conversación, como el pasaje de los Emaús. Entonces, cuando ustedes hablan de lo que significa la estructura, y todo esto, es verdad, en algunos casos sí podrá servir, pero no es lo fundamental, no es lo más importante. Este conocimiento, este encuentro con Cristo que propicia el cursillo, o que también lo propician otros movimientos. Yo en el grupo de oración al que asistía, me pasó eso, ese primer encuentro, y el cursillo tuve, yo diría, como un segundo encuentro, o el permanente encuentro con Cristo. Pero esto creo que a uno lo cambia. Y de ahí en adelante, bueno, lo que se ha dicho, lo que uno puede hacer, como decía Pedro, en cualquier lado en que uno tenga algún gesto de lo que ha aprendido de Cristo, siendo y siguiendo la imperfección que llevamos todos, ¿cierto? Eso, qué gusto escucharlos y bendiciones para el otro lado de la cordillera. De colores, Mario. De colores, Mario, De colores. gracias. Gracias, Marito. No sé si hay alguien más que quiera comentar, opinar. Si no, ninguna de las anteriores. Redmi Note 8.
Rey Minuto 8. Bueno, no les voy a cambiar el nombre. De colores a todos. La verdad es que me emociona y me da gusto escuchar a los hermanos argentinos. Yo escucho diariamente la radio María Argentina, ¿ya? Que la dirige el padre Javier Sotera, a quien creo que es un enviado de Dios en términos de su retórica, y que tiene un lenguaje que es el que tienen ustedes. Por otro lado, quisiera enlazarlo con el Papa Francisco. El Papa Francisco creo que, ¿cómo se llama? Todos sus textos que he podido lograr ver es la expresión de lo que ustedes están expresando. Una iglesia en salida, una salida en periferia, es una salida, una apertura, un acoger a aquel que es despreciado, aquel que no se le quiere en esta sociedad de consumo, que no tiene estatus, que no tiene precio, que no vale. Y siempre eso lo he admirado en términos de que mi caminar por la iglesia aquí en Chile, desde la época difíciles, fue también de población, pero también con un conflicto con la iglesia, ¿cómo se llama? Con la estructura de la iglesia, ¿ya? Que muchas veces, o generalmente quienes profesamos la fe, muchas veces cometemos el error de extemitizar a las personas, por cómo se visten, cómo hablan, porque tienen una ideología. Sin embargo, Cristo no llama a todos. Llama a la prostituta, llama al cobrador de impuestos, un hombre rico, de poder. Sin embargo, los llama. Y el cursillo para mí fue un campanazo a un llamado a una conversión profunda, de adentro. Entonces, que cuesta, que es de cruz, que cuesta mucho, cuesta sacrificio, y sin embargo, la gracia está a veces presente, y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo salí de esta? ¿Cómo tengo la oportunidad de esto mismo? Yo soy una aparecido en este tema de aquí del cursillo o de esta comunidad de Temuco, poco participado. Así que yo lo admiro, el testimonio que han dado ustedes, hermanos argentinos, por esa visión nueva, esa visión cristológica. Se lo agradezco profundamente y bendiciones a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Raúl. Raúl, muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Hardy, Sí, dale, Osvaldo. una aclaración por respeto a nuestra Santa Madre Iglesia. Lo que estamos nosotros planteando es la libertad en cursillos, que la persona pueda participar. Eso no obsta que después haga un discernimiento de su situación particular. No estamos hablando, o sea, a ver, acoger a los pecadores no significa que después tenemos que, en el cursillo claramente en el día domingo hay un rollo que habla de la vida cristiana, de los sostenes que tenemos que tener, eso no se prescinde, que es la oración, que es la comunión, que es la visita al Santísimo.
todo eso se enriquece con la reunión de grupo Amistad, bien como decía Ricardo, que te va construyendo. Y otra cosa más, que quise entender el ejemplo pero si él hubiera ido a cursillo, siendo evangélico, y no, digamos, acepta los sacramentos, también está en su libertad hacerlo. Pasó por cursillo, entendió un mensaje, y nosotros no somos quienes para torcer en su libertad, pero siempre respetando, es decir, evangelio y sentido común, eran las dos palabras de Eduardo Bonín, y a ver, esta visión libertaria que tenemos nosotros no significa un progresismo absoluto. Es decir, quiero que esto quede claro porque por allí nuestro lenguaje, nuestro fervor puedan esto. No. Cursillo tuvo dos principios fundamentales en su vida, que es nada fuera de la iglesia y nada sin el obispo. Es decir, están dicho en dos frasecitas en latín que, que son muy lindas decirlas en latín, pero digamos siempre unidos en nuestra espiritualidad, en nuestro carácter bautismal. Después lo demás es nuestra seglaridad, que es la ilusión de que podamos ser apóstoles en la vida diaria, en el trabajo, y llevarle a todos el mensaje de salvación. Muchas gracias, Gracias, Osvaldo. A ver, no sé si hay algún otro comentario, consulta. Si no hay más comentarios, voy a darle ahora el pase gol. Ahí está Patricia, Patricia quería. Patricia, perdón, Patricia, de Angol. Dale, Patricia. De Angol, vamos, Angol. ¿Estás sin audio, parece, Patricia? De Angol son las buenas, los tomates de Angol. Tomates de Angol, ¿no? Sí, esta zona es una zona fría. Temuco es una zona fría, pero Angol tiene microclima, así que tienen frutas, hortalizas de maravilla. ¿Puedes, Patricia? Tu micrófono. No puede abrir el micrófono. No puedes abrir tu micrófono. Y si quieres, pues escríbelo en el chat. Escríbelo, claro. Gabriela está hablando también, Gabriela. No, decía, o la llamamos, llamamos a Patricia. Eso, llámenla. Por Llámenla altavoz. Eso, y la ponen en altavoz, mejor. Para que no te quedes muda, Patricia. Claro, importante escucharla. Ahí la están... Bueno, yo mientras tanto le puedo contar un chiste, no sé, hacer relleno. Está bien, relleno sanitario. Está bien. Oye, yo me recordaba adelante cuando estaban hablando de la amistad, cuando Bonín decía, cursillo es el mejor mensaje, ¿no es cierto?, que Cristo te ama, llevado por el mejor medio, que es la amistad, a lo mejor de la persona, que es su esencia, su ser. Así que, bueno, muy bonito, en resumen, como hablaba este hombre, Eduardo. No tengo. Lo tenía y no sé si el José lo tiene. Tenía el teléfono de Patricia. ¿Sí? Estamos llamando. Está llamando la Betty con Ricardo. Ok. Y la María Paz, ¿cómo está la María Paz? Aquí está ella también. ¿Está Pati? Ya, Betty. Ahí está. Pati, contesta. ¿No suena? Está sin cenada. Le han cortado toda la comunicación. Parece que hoy día no era tu día, Pati. Pucha, qué lata. Bueno, lo que decía Hardy, yo siempre lo llevo escrito. El mensaje de Cursillo, en síntesis, es tan solo la proclamación de que la mejor noticia de la mejor realidad que Dios por Cristo nos ama, comunicada por el mejor medio, que es la amistad, hacia lo mejor de cada uno, que es su ser de persona. Eduardo Bonín Aguiló. Sí, maravilloso. Sí. Un resumen perfecto. Oye, tenemos a Pati. Tenemos a Patricia. Ya, a ver. ¿Ya me escuchas? Sí. No, solamente quería comentar lo importante del grupo natural, compartir lo fundamental cristiano con nuestros amigos. A veces hay una confusión en el grupo natural
donde son muchas las personas. El tema está en que el grupo natural debe componerse de pocas personas de las cuales tengamos confianza de poder contar nuestras cosas, nuestros problemas, y ellos nos puedan aconsejar, orar por nosotros y también estar pendientes. Como decía Osvaldo, hay una estructura, ¿cierto?, del grupo natural, donde encendemos una velita, hacemos el evangelio, ¿cierto? Y después compartir. Por eso quería comentar el grupo natural. Bien. Gracias, Patricia. Sí, en general, la poca gente, 4 o 5 personas es lo razonable de un grupo, porque puede llegar a lograr esa intimidad y ese conocimiento de cada uno, y ahí surge el don de consejo, porque el don de consejo es un don del Espíritu Santo. Cuando nosotros pedimos en la oración, surge el don de consejo. Y se va construyendo una reunión de grupo con el paso del tiempo, con mucho respeto y manteniendo esas 4 famosas S que decimos en el rollo: semanalidad, sigilo, seriedad y sinceridad. Entonces, así se va construyendo. Nosotros teníamos una norma, yo tuve algunas reuniones de grupo, bueno, fue cambiando con el paso del tiempo, porque algunos se van, otros no están más con nosotros. Me acuerdo de unas reuniones de grupo teníamos, nosotros rezábamos al principio y al final, y después nos quedábamos a tomar un cafecito, a tomar, depende de la hora, era un coñacito, un whisky, y ahí dice, bueno, ahora contemos todo lo que se puede ir a casa y decir en casa, porque un día alguien contó en la reunión de grupo que había cambiado el automóvil, y nadie lo dijo. Era un extremo, ¿no? Pero era como para decir, bueno, hasta acá quedó encerrado esa intimidad del grupo, y después nos quedamos un ratito compartiendo. Bueno, depende cómo sea la circunstancia. Ahora virtualmente no podemos compartir nada, pero bueno, pero es muy, muy lindo lo que acabas de decir, Patricia. Herdy, Muy bien. Muchas Herdy, antes de que cierre, yo quisiera hacer una proposición a Pedro, Osvaldo y a todos nuestros hermanos y hermanas cursillistas de la diócesis. Me parece re interesante lo que estamos conversando, porque de una u otra forma me parece aquí como cuando, a ver, la fotografía digital es distinta a la fotografía física, ¿cierto? Cuando teníamos los álbumes o los álbumes que tenemos, los vamos recordando y vamos haciendo historia. Vamos recordando nuestra historia, nuestro paso con la familia, con amigos significativos, y la verdad que eran muy significativos porque la fotografía, ese rollito de 36 fotos, tratamos de optimizarlo y tratamos de sacar la fotografía precisa, ¿ah? No a cualquier persona, y la recordamos. Yo creo que hoy día hemos hecho algo de eso, amigos nuestros, ¿ah? Hemos visto el álbum de cursillos de cristiandad. Hemos recorrido no todas las fotografías, algunas. Por eso les quiero dejar la inquietud, a lo mejor que pudiéramos hacer en 2 semanas más una conversación con ustedes, con todos nosotros, pero que cada uno de nosotros tenga el compromiso de poder volver a la fuente, a esas primeras fotografías de cursillo, que pueda leer un poquito más. Y, a ver, aquí no hay pregunta tonta. A lo mejor más de alguno de nosotros vamos a decir algo en donde hemos ido distorsionando lo que es el movimiento, como lo señalaba Osvaldo, pero a lo mejor con la vivencia de Osvaldo, con la vivencia de Pedro, con la vivencia a lo mejor de algunos hermanos que llevan muchos años de cursillo, nos van a poder ayudar para poder enrilarnos. ¿Y por qué digo eso? Por lo mismo que señalaban ustedes, cursillo debe preocuparse de la persona. Por lo tanto, la persona cobra un valor significativo, ¿cierto? Bueno, Cristo iba al encuentro de la persona, no iba al encuentro de la estructura, iba al hermano. Y cuando yo elijo a la persona, es porque abrazo a la persona, es porque yo cuido a la persona, es porque yo respeto a la persona y porque también a la persona la corrijo fraternalmente. No cagüineo, no hablo mal por detrás, ¿cierto? Doy la cara, como dicen en la institución donde yo trabajo. ¿Ah? Estamos hoy día y créanme que me da pena poder decirlo y a lo mejor puedo pensar totalmente distinto a otros hermanos, pero permítanme decir esto. En general hemos estado en la iglesia del no, en la iglesia del pecado,
en la estructura del pecado. Recordemos que cuando quería salir la ley del aborto, la iglesia lo primero que dijo fue no al aborto. No digo que esté malo, pero yo nunca escuché a decir sí a la vida, ¿ah? Hablar desde lo positivo, hablar desde el amor. Un ejemplo de ello es lo que nos dijiste tú, Osvaldo, de la separación con tu esposa, te fijas, y todo lo que eso significó. Gracias por tu vivencia. Si es así, chiquillos, chiquillas, hermanos y hermanas, me considero un gallo pecador. Pero desde esa perspectiva, pienso que quien hoy día no conoce a Cristo, si le hablamos desde el pecado, si le hablamos desde la iglesia y no le hablamos desde el amor, va a seguir desconociendo a Cristo. Por lo tanto, concluyo esto, el valor de la persona. Vayamos al encuentro de la persona. Por eso quiero dejar invitado y extiendo esto para que lo podamos seguir conversando la próxima semana, perdón, en 2 semanas más, independiente que a lo mejor pueda pensar distinto a Pedro y Pedro pueda pensar distinto a mí. Pero es ahí donde nos vamos a respetar y es ahí donde también nos vamos a encontrar con este carisma. Dejo esa inquietud. ¿Negrito? ¿Negrito? ¿Sí? Hola. Mira, Sí, yo quiero agregar algo que lo tenía pendiente y no voy a dejar de no decirlo. Fíjate que yo creo que nosotros somos privilegiados por Dios de ser cristianos católicos cursillistas, por este método, por este medio que nosotros conocimos a Cristo, o que nos reencantamos dentro de la Iglesia Católica. Somos privilegiados, porque nosotros podemos pescar, podemos traer hermanos a que vivan y que conozcan a Cristo por este medio. Mira la maravilla, es decir, nosotros salimos de cursillo y ya somos pastores, si lo vemos así literalmente, ¿ya? Pero tenemos un solo problema, que se nos olvida nuestro pastoreo. Y puede ser que podemos hacer y deshacer y no nos acordamos, hasta que aparece un pastor viejo o un pastor muy joven de repente y nos dice, oye, están perdiendo el sentido, van para otro lado, no tienen olor a oveja, como dice el Papa, ¿entiendes? Y nos recuerdan y de ahí nosotros nos reencantamos de nuevo. Esa es la importancia muchas veces de la Utrella, de la hermandad, del grupo natural o del grupo de amigos, ¿entiendes? Que nos vayan recordando, que nos vayan empujando para que no se nos olvide la media misión que fuimos a buscar en 3 días. ¿Entiendes? ¿Y qué otro grupo de la Iglesia Católica tiene este privilegio? Pensaba un poco en eso, de poder hacerlo desde el frente, desde la calle. José Luis, a ver, yo creo que nosotros con Pedro no tendríamos ningún inconveniente, pero pienso en voz alta, después dialóguenlo. Nosotros quizá vinimos a traer un disparador, una idea, pero ustedes como comunidad tienen que crecer solos, con los sacerdotes que lo estén asistiendo y entre ustedes. Yo no tengo problema en volver a juntarme, pero me parece que hay muchas cosas que a lo mejor por respeto humano, por situaciones, no siempre nos animamos a decir, y ustedes hablan las próximas semanas cuando estén solos en la comunidad de ustedes, con la confianza que se tienen, vayan sacando todas esas dudas, caminen un poco. No es por no querer estar, es por... tampoco nosotros somos ni más ni menos, somos peregrinos, aprendices del aprendiz de cristiano, de 2, pese a que yo no soy tan más viejo que Pedro, pero somos de 2 generaciones distintas. Pero yo les quiero proponer esto, caminen. Nosotros, a través de Pedro que está en contacto con Hardy, con ustedes, contigo, José Luis, le ponemos los WhatsApp o lo que sea. Hay mucha literatura para leer, hay mucha literatura en formato PDF que las chicas, los chicos pueden leer, para ir masticando todo esto. El camino de la iglesia es siempre lento y despacio, porque tiene que, como decíamos, haber convicción. Pero las dudas se las tienen que sacar y a lo mejor no todos tienen la libertad. Por eso
me parece que si quieren, volvemos a juntarnos, pero me parece, no sé, yo les sugeriría que caminen y mastiquen entre ustedes estas ideas, vayan compartiendo. Nosotros tenemos, yo hoy le pasé a Pedro, casualmente encontré un escrito, porque uno busca encontré un escrito de nuestro asesor de diácono permanente, que son 3 carillas, que te lo pasé, Pedro, Sí, sí. que se los puede pasar a Hardy para que se lo dé. Es nuestro asesor espiritual, un diácono permanente, hoy viceasesor de diocesano, y ha escrito una cosa muy hermosa sobre el carisma fundacional, que bueno, yo la encontré ahí en mi ordenador, como dicen los gallegos. Y hay mucha literatura en formato PDF para poder distribuir, además de lo que se pueda conseguir en libros también para ir en las escuelas trabajando, ¿no? No sé, igual quedamos con una alegría tremenda. Creo que Pedro compartirá conmigo esto que le estamos diciendo. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de ir a la casa de Ricardo y Betty, Claro, no, golpear la para puerta. nada. Esto es un tema aparte. Eso va a ser un tinglado grande. Vamos todos con la familia, va El Pedro asado lo con los vamos a hacer. nietos. Claro. El único que no va a ir es mi hijo que vive en Sudáfrica, que no sé Claro. si no se viene, mira. Pero no va a ser por falta de entusiasmo. No, por supuesto. Lo esperamos que llegue. Y me parece muy importante lo que por allí nos comparte Osvaldo, porque lo puedo compartir desde la vida misma, ¿no? O sea, escuchando justamente y tratando de discernir algunas cosas, me parece a mí que está en lo propio de ustedes, digamos, porque ahí van a encontrar, digamos, la respuesta, ustedes mismos, más allá de lo que nosotros podemos decir, ¿no? Y compartir. Otra cosa que no me quiero olvidar, acá nosotros en Argentina nos digamos, y participamos también en otros lugares, con Pedro fuimos a Perú y demás, hemos hecho unas jornadas de reflexión sobre el carisma fundacional, que es la base del cursillo de cursillos de Mallorca, y que es en un fin de semana con un equipo dirigente y el sacerdote del lugar, se hace un encuentro y se profundizan todas estas cosas, pero así, digamos, con mucho más tiempo. Yo he participado de estas en Miami, en México, en Perú fuimos con Pedro también. Bueno, ahora con la pandemia está complicado, pero eso también es un mecanismo, como acá la estructura del Nacional Argentino no nos deja hacer cursillo de cursillo, porque también está en el folio 147 del Claro, reglamento. 4, claro. El reglamento que hicimos, bueno, le pusimos jornada de reflexión a la luz de carisma fundacional, bueno, y hacemos un cursillo de cursillo con los rollos que pensó Eduardo Bonini y Francisco Forteza, y eso también es lindo, porque nos permite dialogar, confrontar, traer vivencias, o sea, en un clima con celebración eucarística, es decir, con el Santísimo permanente, o sea, en parte reviviendo el cursillo, porque lo virtual es muy lindo, pero yo le diría, imagínense en este momento que nosotros estuviéramos cerca de una capilla y que podamos ir todos juntos, arrodillarnos al Santísimo y darle gracias por esta noche. Tal cual. Pensemos, eso es lo que sería el broche de oro para que el corazón nos vayamos a dormir no sé, con la vida llena, ¿no? Así que bueno. Gracias, Osvaldo. Oye, comentarle que, a propósito de lo que tú decías, en Valdivia, acá cerca, en Chile estos son como una espiral, son temas que van y vienen, ¿no es cierto? Vamos avanzando en espiral y de repente avanzamos y retrocedemos y hay gente nueva y hay gente, en fin. Y vamos avanzando en espiral, pero siempre avanzando, ¿ya? Y en Valdivia me contaba, bueno, nuestro presidente diocesano se llama Luis Enrique, pero todo el mundo lo conoce como Luchito Bonín.
¿ya? Claro. Lleva el apellido, claro, el Lucho Bonín es el Lucho Bonín, po. Lleva el apellido de nuestro... Tenemos la foto por ahí. Un poco en broma y un poco en serio. La Gaby se ríe nomás la señora. Que me diga que estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Oye, y bueno, hay una de estas jornadas de reflexión a la luz del carisma que se están organizando en Valdivia, porque no somos acá solamente algunas personas que estamos interesados en poder profundizar esto. Así que en Chile hay varios lugares donde se está profundizando. Muy lindo. Bien, bien, bien. También es importante, y por ahí con Hardy lo hablábamos, el tema de los sacerdotes, ¿no? Que lo acompañan. Yo le pregunté a Hardy cuando... Sí, llegó el padre Ricardo. Pero, bueno, sí, lo veo ahí al padre Ricardo, que es lindo también, y desde la amistad también, ¿no? De alguna manera llegarles a ellos desde la amistad. Me parece a mí que es clave, más allá de lo que pueden, digamos, ayudarnos, colaborar en los cursillos, digamos, internamente, en la compañía, en la Ultrella, para nosotros siempre se invita a uno. Hemos tenido sacerdotes que hacen reunión de grupo, digamos, o sea, se ha logrado, digamos, de alguna manera. Me parece que es importante también eso, transmitirlo, ¿no? A veces también cuando hacemos rodaje de equipo, vamos a visitar al sacerdote. Cuando el sacerdote no se puede mover de su parroquia por distintas responsabilidades propias de su ministerio, nos acercamos ahí, comemos algo, compartimos algo, y después, bueno, está el método, lo que tenemos que trabajar, si es una jornada de metodología o si es un cursillo. Me parece a mí que la cercanía a los sacerdotes es muy importante también. Muy bien, muchas gracias nuevamente Pedro y Osvaldo. Y ahora sí, le entregamos la pelota nuevamente a José Luis. Bueno, igual Hardy, súper agradecido de ser acá el maestro de ceremonia en esta escuela que fue bastante rica. Entiendo lo que tú estás diciendo, Osvaldo. El tema es simplemente que una escuela a veces para un tema en particular, para una conversación en particular, no se acota, es más bien eso. Tengo claro que cada diócesis, cierto, debe caminar sola. ¿Ah? El resto también debe apoyar. Nosotros tenemos nuestro asesor espiritual también quien nos apoya y también todo el movimiento. Muy agradecido del amor, de la entrega, de la amistad, de la vivencia, que en algún minuto como cursillita se nos ha olvidado. Estas 2 horas, por lo general tratamos de terminar a 1 hora y media que dure la escuela, 1 hora 45, todo reventar, pero cuando el Espíritu Santo sopla, la verdad sopla y no se puede apagar. Es fome cuando celebramos un cumpleaños y las velas están apagadas, tienen que estar prendidas para que luego cada uno de nosotros sople, ¿cierto? Y le dé esa connotación tan especial a la torta y al cumpleaños. Muy agradecido de cada uno de ustedes, Hardy, que hiciste el nexo, ¿cierto? Con Pedro y con Osvaldo. Le quisiera pedir a algún hermano nuestro o hermana, pero antes pedirle también a Marito, por favor, que prepare la guitarra para el de colores, para que no lo pille ahí desprevenido. Lo estaba llamando por teléfono a Marito ya. Que alguien pueda hacer la oración de acción de gracias, por favor. Queda abierta. Bueno, parece que nadie quiere hacerla. Pero antes le vamos a decir que el padre Ricardo nos bendiga al final. Lo tengo por ahí, parece. El nombre del bueno. Sí, le íbamos a decir Ricardito. Le íbamos a decir, está ahí, está presente esto igual. Lo estamos ahí dejando en fanfarria. Redoble tambores. Voy a pasar así, ya. Gracias, Ricardo. Vamos a despedir. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que nos dio de poder revisarnos, de poder recordar, de poder plantearnos nuevos desafíos y, por supuesto, pensando en que estamos frente al Altísimo y especialmente que el Señor está con nosotros aquí hoy día, sin duda, y vamos a pensar que estamos en el altar, vamos a cerrarnos los ojos, vamos a hacer esta oración pensando de que esta noche Él se va a quedar con cada uno de nosotros, con nuestros pensamientos y nuestra sensación nueva de recomenzar, que deberíamos hacerlo cada cierto tiempo, ¿ya? Decimos todo. Te damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que nos está entregando, a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia,
ruega por ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. santos y santas de Dios, Rueguen por Ruega nosotros. por nosotros. Padre, Ricardo. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso a ustedes, a los suyos, sus seres queridos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Marito, colóquele toda la salsa, todo el power del De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos Que me fuera. De colores es el arcoíris que vemos lucir. Por eso los grandes amores de muchos colores gustan a mí. Por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.